Hola queridos hermanos, me da gusto poder saludarles. Sean bienvenidos a Enseñanzas Bíblicas, tu espacio donde día con día compartimos reflexiones tomadas de la palabra de Dios, la lectura de El Reavivados por su palabra, donde leemos un capítulo diario de la Biblia, bien estudiado, bien aprendido, bien reflexionado y bien aplicado para nuestra vida espiritual, sacando grandes lecciones para nosotros mismos. Y saben que el día de hoy corresponde estudiar el libro de Jueces. Hoy comenzamos el libro de los Jueces y hoy comenzamos exactamente en el capítulo 1 de Jueces. Miren, ¿qué podemos encontrar aquí en el libro de Jueces? ¿Qué reflexiones, qué enseñanzas para aprender, para poder practicar y qué errores se cometieron también para los cuales tampoco nosotros caer? Ahora, quiero leer en Jueces a partir desde el capítulo 1 y el versículo 1, el texto cita de la siguiente manera. Lo leo desde la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y cita el texto: después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? Y el versículo 2 dice, y el Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. El capítulo comienza muy bien, excelentemente bien. ¿De qué manera? A las tribus hacer lo que tiene que uno que hacer como cristiano, y ellos en ese tiempo como pueblo de Dios. Entonces, comienzan bien, comienzan excelentemente bien. Ellos están allí consultando a Dios, pidiendo permiso, pidiendo la instrucción de Dios, y lo bonito y lo maravilloso es que Dios les responde. ¿Estamos de acuerdo? Comienza bien. Pero, queridos hermanos, hay algo que yo encontré y es aquí nuestro punto de reflexión. Hay algo que encontré y yo se los quiero compartir a partir desde el versículo 19. Noten, yo quiero que usted note que en el versículo 2 que ya leímos, versículo 2, Jueces 1:2, cuando el Señor responde que iba a ir Judá a pelear y el texto dice, yo le he dado la victoria sobre la tierra. Jehová estaba con ellos. Jehová estaba dirigiendo esta campaña, esta guerra. Jehová estaba con ellos. Quiero que entiendan muy bien eso. El Señor estaba con ellos. Ahora, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, al versículo 19, el texto dice de la siguiente manera, una vez más, versículo 19, el Señor estaba con los de Judá. Ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero, aquí viene el versículo, el pero, en el versículo 19, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de combate hechos de hierro. Ahora, la pregunta es aquí, ¿no lo hicieron porque no quisieron o porque Dios no los estaba ayudando? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Yo creo que la respuesta es obvia. No expulsaron a los habitantes de esas llanuras, aun y que tuvieran carros de combate hechos de hierro, no lo hicieron porque no quisieron. Porque no pelearon como debieran de haber peleado, porque Dios estaba con ellos. Recuerdan ustedes el versículo 2 y el versículo 19, una vez más se hace énfasis, donde dice el texto que el Señor estaba con ellos, con los de Judá, los primeros que empezaron la conquista, la guerra en contra de las naciones cananeas. Ahora, esto también llama mucho la atención. Aquí menciona a los de Judá. Miren, en el versículo 21 también menciona a otra de las tribus. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos. Eso dice el versículo 21. No lo lograron expulsar. También en el versículo 29 se menciona, la tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos. Versículo 30, la tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de esas tierras.
En el verso 31, la tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de esa tierra. Miren, el versículo 33, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de esa tierra. Y en cuanto, dice el verso 34, en cuanto a la tribu de Dan, tampoco lograron expulsar a los amorreos, quienes incluso, dice el texto, los obligaron a retirarse a la zona montañosa. No los dejaban descender a las llanuras. En vez de que ellos ganasen el territorio, el enemigo les ganaba territorio. Ahora, la pregunta que nos surge es, ¿no lo hicieron, una vez más, porque ellos no quisieron o porque Dios no los ayudaba? La respuesta es contundente. No lo hicieron porque ellos no quisieron pelear, sino que en vez de eso, ellos prefirieron lo económico, mezclarse con ellos, tomarlos como de alguna manera sirvientes o esclavos, cobrarles tributo y que les generara dinero. Todo eso estuvo antes de obedecer la palabra de Dios, porque usted recuerda que Dios les había dicho que debían de expulsar a todas estas naciones. Y una vez más, hermanos, aquí empezamos entonces empezamos a darnos cuenta que se están sentando las bases. Se los he venido repitiendo, comentando. Se están sentando las bases de la apostasía en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Al ellos permitir que esos moradores se quedaran allí, empezó a haber una mezcla entre paganos, naciones paganas, con pueblo de Israel, y se empezaron a mezclar y eso, lógicamente, nos vamos a dar cuenta que eso va a llevar al pueblo de Israel a la apostasía. Mañana vamos a comenzar en el capítulo 2 y la historia, yo ya medio hojeé allí el capítulo para leerlo, para estudiarlo, para meditarlo, y nos vamos a dar cuenta que a partir del capítulo 2 del libro de Jueces, ya el pueblo de Israel comienza a caer en apostasía. ¿Y cuál es la razón? Esta es la razón. Porque en repetidas ocasiones, por ejemplo, 8 de las tribus que aparecen allí, se mencionan 8 de las tribus, y vuelvo a repetir, Judá, se menciona a Benjamín, se menciona a Manasés, se menciona a Efraín, se menciona a Zabulón, a Aser, Neftalí y a la tribu de Dan. A esas 8 tribus se mencionan aquí. Las otras tribus no nos da informes, no sabemos qué pasó con ellas, si lograron el cometido, si lograron expulsar a esos habitantes de ahí, pero por lo menos 8 tribus que nosotros leemos aquí en el capítulo 1 van a fracasar en la instrucción de expulsar, y ellos tenían este gran desafío, pero recuerden ustedes que no estaban solos, Dios los acompañaba. Ahora, no lo hicieron porque no quisieron, y eso les va a cobrar muy caro la factura más adelante, porque eso los va a llevar a una apostasía tremenda que va a ir de mal en peor, de mal en peor. Ahora, porque una de las misiones de Israel era purificar la tierra, santificar la tierra. Ahora, hoy nuestro desafío para la iglesia, tenemos, hermanos, el desafío de igual manera como iglesia, como miembros de la iglesia, no mezclarnos entre lo santo con lo profano, en las cosas del mundo, con las cosas de la iglesia, tanto en nuestra vida espiritual, en la casa, en el hogar, las modas, las ideas, las tendencias, algunos pensamientos errados que están en contra de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas ideas, muchas cosas que lamentablemente ponen en riesgo nuestra adoración a Dios y nuestra lealtad a Dios. Entonces, tenemos nosotros que identificar qué desafíos tenemos, qué gigantes tenemos que vencer, y para que nosotros podamos permanecer fieles a Dios, aunque a nuestro alrededor haya circunstancias difíciles, ideas que no van con la palabra de Dios, y nosotros permanecer fieles al Señor.
Dios te bendiga, gracias por habernos acompañado en Enseñanzas Bíblicas. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos.